Ok. Y decíamos, pues ya con esto cerrábamos, que otro elemento que debe tener el programa son objetivos, indicadores y metas. Y que estos objetivos sirven para que los que gestionan el programa, que es el comité, puedan ir viendo si el programa realmente está siendo útil. Los objetivos expresábamos que eran acciones y los indicadores, cómo medir el grado de avance en el objetivo, y la meta pues era el valor ideal que tenía que tener el indicador. Decíamos también, ¿verdad?, que en seguridad los objetivos pues suelen relacionarse con aspectos como entrenamiento, accidentes de trabajo, cumplimiento de la ley, y que una buena parte de estos objetivos se puede establecer a partir de la política de seguridad, porque acordémonos que la política es el compromiso o es un documento donde el patrono adquiere un montón de compromisos, ¿verdad? Compromiso de participación y consulta de los empleados, compromiso de prevención de enfermedades y accidentes, compromiso de cumplir la ley, compromiso de mejora continua. Entonces, los objetivos como lo que hacen es establecer aspectos concretos, ¿verdad?, que se desean hacer en un periodo de tiempo. Entonces se puede establecer objetivos asociados a esas cosas para que pues los inspectores del Ministerio de Trabajo vean que la política pues no está por estar, ¿verdad?, sino que realmente se ha traducido a acciones concretas. Estos objetivos, indicadores y metas forman parte de los mecanismos de evaluación de los programas de gestión según el artículo 39 del decreto 86. Aquí hay algunos ejemplos de objetivos, indicadores y metas de un sistema de gestión o de un programa. Por ejemplo, un objetivo puede ser preparar a las personas para responder bien ante las emergencias. El indicador, la cantidad de personas capacitadas o el porcentaje de personas capacitadas. Y la meta 100. No necesariamente las metas deben de ser siempre 100, ¿verdad? Las metas se pueden establecer trimestrales, semestrales, anuales, y lo importante es que las metas pues sean retadoras, pero también que sean realistas. Ok, siguiendo con la línea de evaluación del programa, otro punto del programa de gestión es precisamente, y esto quizás se acuerdan que hicimos un esquema que iba de abajo para arriba, en lo que decíamos que hay unos elementos que se hacen al principio y otros que se hacen por último. Este punto 4 es de los últimos. ¿Por qué? Porque es, una vez ya terminado el programa de gestión, ¿qué vamos a hacer para estar monitoreando que esté bien hecho? Entonces, en este sentido, la ley establece, ¿verdad?, que los dos mecanismos importantes de gestión y de evaluación que podemos establecer en la ley, pues son inspecciones y auditorías. O sea, un programa de gestión está compuesto de muchas cosas, ¿verdad? Ahorita hemos visto cosas bien de gestión, hemos visto política, hemos visto plan de trabajo, hemos visto objetivos. Pero el programa de gestión tiene otras cosas, como por ejemplo un plan de emergencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para verificar si ese plan de emergencia está bien hecho o está funcionando? Puedo hacer una auditoría. Por ejemplo, en el plan de emergencia puede decir de que hay botiquines. Entonces yo puedo ir a hacer una inspección para ver en qué condición están esos botiquines, ¿verdad?, si están vacíos. O, por ejemplo, puede ser que como parte del plan de gestión de riesgos, uno de los puntos es que la empresa tiene que documentar los accidentes de trabajo. Entonces yo puedo ir a hacer una inspección o una auditoría de los registros de accidentes para ver si realmente se han estado documentando o no. Entonces, las inspecciones y las auditorías fundamentalmente consisten en ir a ver, ¿verdad?, ir a ver, y a partir de la observación determinar si hay áreas de oportunidad o no. Pero son diferentes, ¿verdad? Una inspección es un ejercicio donde yo no notifico al que voy a ir a observar. Es un ejercicio que se puede hacer en cualquier momento del tiempo. Yo puedo llevar un listado de temas específicos que quiero inspeccionar, pero ya estando ahí puedo decidir ver más. Es un ejercicio corto que puede durar un par de horas como máximo, y puede servir como para tener un primer panorama de cómo andan las cosas. Por ejemplo, una inspección de equipo de protección personal. Puedo ir al piso y ver si los operarios pues están usando sus equipos o no, sin necesidad de avisarle, ¿verdad? Eso es una inspección. Una auditoría se parece en el sentido de que yo voy a ir a ver la realidad, pero en una auditoría
yo tengo que informar al que voy a llegar a auditar para que esto se prepare. ¿Ya? Y la notificación no se puede dar el mismo día. La notificación se da a veces hasta con 15 días de anticipación para que el auditado pueda estar listo y prepararse. Normalmente en las auditorías la lista de lo que se va a observar es fija. O sea, yo le digo al auditado, mire, voy a ir a auditar específicamente plan de emergencia y solo eso voy a ver, pues ningún otro tema. Entonces el auditado se prepara, ¿verdad? Con todo lo referente al plan de emergencia para poder atender a los auditores. Las auditorías suelen ser más profundas en el sentido de que pueden durar hasta un par de días y como son ejercicios más profundos, normalmente al terminar una auditoría se hace un informe, ¿verdad? Mientras que en una inspección solo se puede hacer un reporte. Las auditorías son ejercicios que se pueden hacer porque son más trabajosas, ¿verdad? Y más profundas, se hacen pues al menos una vez al año o cada 6 meses. Y por su profundidad, normalmente los resultados se presentan ante las juntas directivas, mientras que en una inspección lo podemos hacer como parte del trabajo del comité y que los resultados solo nos sirvan al mismo comité para hacer algo, ¿verdad? Entonces son cosas distintas. Las inspecciones se pueden hacer casi que de cualquier cosa, ¿verdad? Son sorpresas. Las auditorías suelen ser de cosas más puntuales. Por ejemplo, yo puedo hacer una auditoría del programa de gestión completo, donde una vez al año voy punto por punto del programa, viendo si todo está según la ley. Eso sería una auditoría, ¿verdad? Yo podría hacer, por ejemplo, una inspección del estado de los extintores, digamos, en el lugar de trabajo. En cualquier momento puedo ir a ver cómo están rapidito con un checklist y hacer un informe y tomar acciones operativas. No le voy a informar a una alta dirección de un reporte de extintores, ¿verdad? Más allá de la cantidad de extintores que tenga que comprar. Entonces son cosas diferentes. La ley nos los propone ambos, ¿verdad? Como mecanismos para ver si el programa de gestión pues está trabajando o se está ejecutando bien o no. Esto está en el artículo 39 del decreto 86. Entonces vean de qué manera las empresas pueden valorar si su programa de gestión está bueno. Bueno, primero a través de los indicadores, los objetivos y las metas y su seguimiento, a través de inspecciones y auditorías, ¿verdad? Y llevando registros, ¿verdad? De los resultados de estos ejercicios para que a partir de esos registros pues se tenga un histórico de cómo vamos saliendo. En las empresas es bien normal tener auditorías. Por ejemplo, auditorías contables, auditorías de calidad, es lo más normal. Muchas empresas que adoptan la ISO 45001 incorporan dentro de sus auditorías las de salud y seguridad ocupacional. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Llevan su instrumento, así como el que ustedes están trabajando con su tarea, y con ese instrumento pues van a hacer una revisión, no se salen de ahí, ¿verdad? Y cuando terminan, hacen un informe y con ese informe pues año con año van viendo pues cómo han evolucionado, ¿verdad? Salieron peor, salieron mejor. Entonces, lo que es importante, ¿verdad? Es que el comité pues haga este trabajo, o sea, de verificación, porque como les he dicho en unas clases anteriores, el programa de gestión no es un manual que lo voy a hacer y va a quedar aventado, ¿verdad? O le voy a pagar a un consultor un dineral y ahí va a quedar, no, o sea, le puedo pagar para que me ayude a hacerlo, pero mantenerlo vivo, mantenerlo útil es trabajo del comité. Entonces, las inspecciones y auditorías, junto con lo de los objetivos, indicadores y metas, pues me sirven para ver si ese programa realmente se está usando o si solo está de adorno. Voy a contar una experiencia. Hace como unos años estuve trabajando un trabajo de tesis con un grupo de chicos de industrial en una empresa mediana, digamos, dedicada a la publicidad. Ellos hacen banners, hacen montajes para Tigo, para Claro y para empresas. Esta empresa tenía un programa de gestión, pero el programa de gestión se los había hecho un consultor. Eso no tiene nada de malo en sí, ¿verdad? El problema es que desde el momento que se los había hecho el consultor hasta el momento que llegamos a hacer la tesis habían pasado como 4 años. Y ese programa era un documento que estaba engavetado, ¿verdad? Al ir a revisar, por ejemplo, cosas del plan de emergencia, ya no estaba bueno, los recursos ya no estaban disponibles para emergencia, pero no habían extintores recargados, o sea, estaba totalmente desfasado el plan, desactualizado.
La empresa se había expandido, entonces los mapas de evacuación tenían que cambiarse porque la configuración de los planos era distinta, ¿verdad? Entonces eso estaba ya desfasado. Se habían creado nuevos puestos de trabajo y en esos nuevos puestos de trabajo pues habían peligros nuevos que no habían sido identificados. Habían habido accidentes de trabajo y los habían notificado al ministerio, pero no los habían documentado, entonces no llevaban un registro interno. Entonces realmente estaba bien malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? No cumplieron con este punto. Si ellos hubieran hecho evaluaciones anuales de ese programa, se hubieran dado cuenta mucho antes que era necesario hacer cambios o actualizaciones al documento. Entonces, eso precisamente es el propósito de este punto del programa de gestión. Cuando ustedes estén haciendo la tarea, ustedes lo que tienen que buscar en el manual es si dice por ahí en ese manual cómo hacen para revisar el manual. Por ejemplo, hay reuniones periódicas para ver si el manual está todo bien, hacen inspecciones, hacen auditorías, ustedes ven objetivos, indicadores y metas en el documento. Si no ven nada y el documento está como cuando lo hicieron y no explica cómo lo revisan ni cómo lo mejoran, sería un incumplimiento. Vean que el artículo, y con esto cierro este punto, el artículo dice que estos mecanismos son los mínimos. Eso significa que la empresa puede establecer otras maneras diferentes de cumplir el artículo, como lo que les decía, reuniones. O sea, puede ser de que cada 3 meses la empresa diga, vaya, hoy el comité nos vamos a reunir y vamos a verificar cómo andamos en el programa de gestión. Está bien, pero tienen que decirlo, pues que lo hacen. Pero si no dicen nada, sería una no conformidad. ¿Alguna pregunta respecto a este punto? ¿Preguntas? ¿Dudas de cómo buscarlo? Creo que de momento ninguna. No, ok. Gracias. Muy bien. En un programa de gestión real, o sea, de una empresa, ¿verdad? Porque los que están en Internet posiblemente no tienen toda la completa por efecto de que es información un poco sensible, ¿verdad? Pero en una empresa real debería de estar en el programa de gestión cómo lo verifican o cómo lo evalúan y los resultados de las evaluaciones. Ya sea que sean inspecciones, auditorías, lo que sea. ¿Verdad? Es muy probable que ustedes en su documento no encuentren los resultados de la evaluación, porque es una información muy delicada, ¿verdad? Pero lo que sí debería de estar por lo menos mencionado en su programa es cómo hacen esa evaluación. Y idealmente, ¿verdad? Deberían de estar los instrumentos que utilizan para hacer la evaluación. Digamos que los instrumentos todavía es un poquito opcional porque puede ser un anexo, pero el cómo se evalúa sí debería de estar escrito en ese programa. Muy bien. El siguiente punto del programa de gestión son los exámenes médicos. De esto ya habíamos hablado al estudiar el decreto 254, porque en ese decreto es donde se menciona por primera vez que la empresa tiene que hacer exámenes a los trabajadores. En el decreto 86, como es un decreto para la gestión de la seguridad ocupacional, el Ministerio de Trabajo vio a bien ampliar ese artículo del 254 con lo que dice en pantalla. Miren, el programa de exámenes médicos y de laboratorio deberá estar basado en la identificación y evaluación de riesgos realizada por el empleador. ¿Qué significa eso? Que los exámenes de laboratorio que le hagan a la gente no pueden ser cualquier cosa. Tienen que estar directamente relacionados con este tema, estableciendo la periodicidad en la práctica de esas pruebas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley. Los resultados deben entregarse a los trabajadores en original, conservando el empleador o empleadora copias para agregarlas al documento que contiene el programa de gestión. O sea, en un programa de gestión real, ustedes deberían de ver el programa de exámenes médicos, o sea, la lista y calendarización de exámenes médicos y los resultados, ¿verdad? En copia. Por supuesto, en el programa que ustedes van a revisar, es casi que de inmediato saber, ¿verdad? Que los resultados no los van a tener. ¿Por qué? Porque son documentos que están públicos, ¿verdad? Y son información sensible. Entonces, en ese sentido, pues así déjenlo, ¿verdad? O sea, colóquenle la observación de que no están los resultados, pero es por las limitantes, pues, de lo que estamos viendo.
Lo que sí debería de tener su documento es el programa, o sea, la lista de exámenes, y esa lista tendría que estar referida de alguna manera a los riesgos del puesto. Vean lo que dice. Además, implicará la organización para la atención de los primeros auxilios, estableciendo métodos y técnicas con el uso de medios disponibles adecuados, así como las funciones y responsabilidades de tal manera que se adapte al lugar de trabajo. Entonces, no es solo exámenes, sino que también la empresa tiene que tener procedimientos, ¿verdad? De primeros auxilios. Esos deberían de estar en el programa de gestión. Un ejemplo de esto puede ser algo como así, miren. Ustedes pueden buscar en su programa de gestión si está contenida alguna tabla donde se describa para cada puesto de trabajo cuáles son los peligros, el riesgo y los exámenes. Digamos que esta parte del riesgo es opcional, ¿verdad? Pero la relación entre peligro y exámenes sí debería de ser evidente, porque si no, la empresa puede revisar cualquier cosa, pues, o hacer cualquier examen solo por tratar de salir del compromiso, cuando el punto de un examen médico en un programa de gestión de riesgos es que el examen permita validar si el trabajo está siendo dañino a la salud del trabajador o no. Ese es el punto de hacer exámenes. No saber el estado de salud general de la persona, no es eso, ¿verdad? Sino ver si el trabajo no le está afectando. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Un operario de bodega pues manipula cargas, mantiene malas posturas y se expone a vibraciones. ¿Qué exámenes deberían de hacerle? Bueno, una revisión osteomuscular y por lo menos placas de columna, como mínimo. Y aquí está la periodicidad. Personal administrativo, otros peligros diferentes, ¿verdad? Fatiga visual, peligros ergonómicos, entonces los exámenes, función visual, revisión de espalda, muñecas y otra periodicidad. Entonces vean que los exámenes son diferentes por cada puesto, porque cada puesto tiene diferentes características. Pueden haber puestos similares en los que los exámenes sean los mismos, ¿verdad? Pero en general, pues cada puesto debería de tener su propio perfil a realizar, ¿verdad? Tal cual lo vemos aquí. Con respecto a los primeros auxilios, ¿qué es lo que debe de tener la empresa? Pero, ¿quiénes son las personas a las que se tiene que acudir cuando se necesita estos primeros auxilios? Hay un comité, hay una brigada, ¿quiénes son? Luego, los recursos que tenemos para atender primeros auxilios. Hay botiquín, ¿dónde están? ¿Cuántos hay? Procedimientos de reacción ante accidentes. Bueno, si sufrimos un accidente de trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si alguien se cae o necesita primeros auxilios, pues ¿cuáles son las acciones a seguir? Programas de formación para las personas que atienden los primeros auxilios y de qué manera vamos a comunicar eso a todos los empleados. Entonces debe de haber como un apartadito dedicado a primeros auxilios, pues donde la empresa explique todo lo que hace respecto de este tema. Esto no sé por qué lo ponen en el mismo punto del programa. Me imagino que porque se refiere a atención médica, pero son cosas distintas, ¿verdad? Los exámenes médicos es para evitar daños asociados al trabajo y lo de los primeros auxilios es, bueno, ya ocurrió un accidente, entonces, ¿qué hace la empresa para manejar esa situación del accidente de trabajo? ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Más o menos que ir a buscar. ¿Todo bien? Ok. Estos son los artículos, ¿verdad? O sea, los artículos, si se fijan, les dicen qué hacer, pero no les dicen cómo. O sea, el artículo dice, usted tiene que tener un programa de exámenes médicos basado en una identificación de riesgos. No le dice, usted tiene que tener una tabla. La tabla es una forma de darle cumplimiento a la ley. O sea, usted lo que tiene que buscar es que haya un plan de exámenes médicos y que esté relacionado con los riesgos, ¿sí? Usted tiene que buscar que haya información sobre primeros auxilios. O sea, ¿qué hace la empresa con primeros auxilios? Eso lo pueden tener en infografías, lo pueden tener en tablas, lo pueden tener en fotos, muchas maneras, pero debe de explicarse en el programa de gestión qué se hace respecto a primeros auxilios. Es relativamente fácil de aplicar. El siguiente.
El siguiente punto es el entrenamiento. En el decreto 86, artículo 50, establece, ¿verdad?, que los patronos deben de entrenar a las personas, ¿verdad? Deben entrenar a las personas en estos puntos, miren. Deben darle entrenamiento para que haga su trabajo, los riesgos de trabajo que hace la persona y qué otros riesgos hay en la empresa que le pueden afectar. Esto lo que garantiza es que las personas no sufran accidentes por incompetencia o por desconocimiento, ¿verdad? Eh, este entrenamiento, tal cual lo dice el artículo 50, debe de estar calendarizado anualmente. O sea, debe haber un plan de entrenamiento. ¿Ah? Dice que en ese plan también se tienen que incluir capacitaciones cuando la gente se contrate, cuando las funciones cambien o cuando cambie algo en la infraestructura. ¿Cómo así? O sea, el entrenamiento debe de ser algo permanente, ¿verdad? Pero en estas tres condiciones es obligatorio hacer un entrenamiento. Digamos que yo cambio un empleado de puesto, tengo que entrenarlo en cómo hacer su trabajo y en los riesgos de ese nuevo puesto. Cuando yo meto una nueva máquina, digamos, a un puesto, pues tengo que entrenar a la persona sobre cómo usarla, a qué riesgos implica y cómo protegerse. O cuando yo hago una remodelación de un espacio, tengo que entrenar respecto de los riesgos que ese nuevo espacio pues, puede generar a la persona. El entrenamiento debe estar centrado en el puesto de trabajo, dice, adaptarse y repetirse. Se puede impartir por medio de empresas acreditadas, peritos o entidades de formación técnica y su costo no recaerá en los trabajadores. Debe darse en la jornada y si se da después, se debe de remunerar. Es lo que decíamos más o menos, ¿verdad? De que si una persona se entrena y se entrena fuera de su horario de trabajo, eso se tiene que pagar como tiempo extra. Este punto del entrenamiento, vean que es uno de los puntos que se hace como en medio, digamos, si se acuerdan, como la pirámide que hice yo, esto estaba como en medio. ¿Por qué? Porque para hacer un buen plan de entrenamiento, yo tengo que identificar los peligros del puesto. Entonces, porque la idea de entrenar a la persona es, primero, que sepa hacer su trabajo y segundo, que sepa qué se expone, ¿verdad? Y cómo cuidarse. Entonces, si yo no he hecho la identificación de peligros, puedo dar el entrenamiento sobre cómo hacer el trabajo, pero me va a quedar algo a media, porque no le voy a poder transmitir a la persona qué cosas le pueden afectar su salud al hacer su trabajo. Un plan de entrenamiento se puede ver como así, miren, puede ser una matriz donde se coloque los puestos de trabajo, los riesgos del puesto y la lista de capacitaciones con su fecha y duración. Este es un ejemplo, pues cada empresa puede tener su propio formato de plan de capacitaciones. Normalmente el área que se encarga de hacer esto suele ser recursos humanos. El comité lo que puede hacer es darle insumos al área de recursos humanos para que incluyan capacitaciones más específicas. Por ejemplo, digamos, el comité acaba de terminar la identificación de riesgos del bodeguero y se dio cuenta que hay riesgos de vibraciones o que el manejo de montacargas puede ser peligroso. Entonces le dice a recursos humanos, mire, incluyámosle una capacitación sobre uso seguro de montacargas a las personas de bodega. Ok, vienen ellos y pues lo calendarizan. Entonces, así tienen que trabajar en equipo. Después de estos eventos formativos, se debe de guardar los diplomas, quienes participaron de las capacitaciones, fotos de ser posible, y los manuales de clase, porque estos son evidencias de que este plan de capacitación se está cumpliendo. Quiero ver si les puedo mostrar otro ejemplo de un plan de capacitación de un programa de gestión. El plan de capacitación debería de estar por puesto o para todos los puestos de trabajo.
Este es un ejemplo, miren, de un programa de gestión real. Les voy a mostrar algunos de los elementos que ya discutimos, solo para que ustedes vean. Mira, esto es el punto de mecanismos de evaluación periódica. Miren, esta empresa, ¿qué es lo que hace? Termopuerto, ¿qué es lo que hace? Miren, ellos, miren, ellos lo que hacen es un checklist, ¿verdad? Donde ellos van haciendo como una especie de auditoría, ¿verdad? A cada uno de los puntos, miren, y van asignando scores. ¿Sí? Esta es una forma de ver si el programa está bien. Por ejemplo, se reportan las enfermedades y aquí observaciones. Miren, no se ha reportado incapacidades por enfermedades, etcétera, ¿verdad? Hay aspectos cuantitativos, miren, o sea, hay mediciones cuantitativas, ¿sí? Y aquí pues han hecho su medio gráfico de radar. Es un ejemplo. Vamos a ver el plan de entrenamiento. Ya. Esto, por ejemplo, tiene que ver con el aspecto de primeros auxilios. Miren, en esta empresa han creado incluso protocolos, ¿verdad? Procedimientos para garantizar de que los botiquines estén en buen estado. Miren, esta es parte del programa de atención a primeros auxilios. Miren, y aquí explican el uso de los medicamentos del botiquín, los cuidados, la lista de elementos que tiene que tener un botiquín, qué medicamentos tiene, cómo se usan, miren, el formato de inspección de botiquines, como parte del aspecto de primeros auxilios. En Termopuerto, pues también han creado esto, miren, que se llama Programa de Vigilancia de la Salud. Esto es parte digamos, esto quiero ver, más que exámenes médicos, vamos a ver, quiero ver, ficha médico ocupacional. Bueno, sí, esto tiene que ver con todo, digamos, el perfil de salud de los trabajadores como parte de la revisión que se les hace para verificar que el trabajo no les está afectando. Entonces, tiene un apartado, miren, de ficha psicológica, que esto es, por ejemplo, miren, un examen mental, ¿verdad? Cómo se ve la persona, se ve que tiene una postura, una presentación, un discurso adecuada, se ve más o menos un estado cognitivo adecuado, ¿verdad? Entonces vean, se ven aspectos de memoria, de apetito, de sueño, personalidad, afectividad, ¿verdad? Luego hay una ficha médico ocupacional relacionada a la vigilancia de la salud, ¿verdad? Con los exámenes médicos. Ellos establecen aquí que es un médico ocupacional del trabajo el que se va a encargar de hacer esto. Y mira lo que dicen. Aquí está. Miren, esta es una ficha médica que le llenan a los trabajadores año con año para verificar de que el trabajo no les está afectando su salud. Entonces, miren de dónde viene el trabajador, a qué se exponía, tiene alguna enfermedad de base, miren la persona, cuáles son sus hábitos. Miren, ha tenido enfermedades asociadas al trabajo. Miren, aquí un examen clínico general, ¿verdad? Para conocer las condiciones del trabajador. Aquí en este trabajo
por la naturaleza de los trabajos, pues se hacía una revisión física anual. Entonces vieron lo que se revisa, piel, todo, ¿verdad? Audiometrías para los puestos que lo requieran, ¿sí? Diagnósticos, ¿verdad? Les evalúan hasta el estrés, miren, aspectos de estrés, aspectos de estrés ergonómico o fisiológico, fatiga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es como, aquí tal vez lo que falta, ¿verdad? Es la lista de exámenes médicos que le dejan a los trabajadores, pero me imagino que si ellos hacen estas revisiones anuales, lo que han de hacer es que en función de la revisión física, así pues el médico del trabajo ha de indicar, ¿verdad? Si hay alguna afectación a la salud y luego pues a partir de eso indicar exámenes de seguimiento. Pero vean de que la empresa está por lo menos dejando constancia, ¿verdad? De que ellos están haciendo un seguimiento de la salud del trabajo, del trabajador, para ver si el trabajo pues no les está afectando, que ese es el punto de ese elemento. Aquí hay, voy a mostrar, con eso mismo de los exámenes médicos. Ellos hicieron un manual de ese programa, pues que ellos le llaman Programa de Vigilancia de la Salud. El objetivo pues de ese manual es precisamente evitar o diagnosticar, ¿verdad? Enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, miren, ellos hacen reconocimientos médicos, dice, para ver cómo está el trabajador, hacen campañas. Estos son los formularios, miren. Entonces, pues tienen, ¿verdad? Una serie de elementos que les permiten dar fe de que ellos están monitoreando la salud del trabajador. Entonces, recuerden que los exámenes es como lo mínimo. Vamos a ver si este programa tiene lo de las capacitaciones. Permítanme, es lo que estoy buscando. Aquí está. Decíamos que otro punto del programa de gestión es que la empresa debe dar entrenamiento teórico práctico a las personas respecto de lo que tienen que hacer en su trabajo y los riesgos propios del trabajo. Entonces, acá en Termopuerto han hecho un manual, digamos, de entrenamiento para cubrir, digamos, ese punto del programa de gestión. Entonces, vean, ellos definen en su programa que van a haber 4 tipos de capacitaciones: capacitaciones inductivas, que es para los nuevos; preventivas, ¿verdad? Que esto es para los cambios que hay en el puesto de trabajo; o entrenamiento, que es lo que ellos dicen que es lo que sirve para mejorar el rendimiento físico o intelectual. Entonces, aquí está el plan, miren qué es lo que van a hacer o en qué momento, las formas de capacitar, los niveles de capacitación, miren, algunas temáticas. Miren, seguridad industrial y salud ocupacional, ¿a quién se la van a dar? Miren. Aquí está el plan de capacitaciones, miren. El tipo de capacitación, presupuesto, quién es el responsable, quién es el que lo va a ejecutar. Para las oficinas administrativas, miren las capacitaciones que van a dar. Aquí está la calendarización. Esto es para Termopuerto oficinas. Por eso es que tenemos solamente esas capacitaciones, miren. Una capacitación de brigadas, una capacitación de riesgos del puesto y una capacitación de riesgos psicosociales. Entonces, una cosa tan sencilla como esta, ¿verdad? Un plan de capacitación es indicar, pues, qué formaciones van a recibir las personas, cuándo, quién lo va a hacer, ¿verdad? Si vamos a necesitar, en este caso, dinero. Vean que hay algunas capacitaciones que las van a contratar externos, ¿verdad? Como por ejemplo, esto de las brigadas, miren, una empresa acreditada por el ministerio. Hay otras capacitaciones que se van a dar internas, como los riesgos de los puestos, que las va a dar el comité porque ellos son los que saben, ¿verdad? Y lo de riesgos psicosociales, pues ellos quizás entienden de que no conocen mucho del tema, entonces van a contratar a una empresa para que dé las capacitaciones. Pero
Esto es lo que pide la ley, ¿verdad? Un programa donde la empresa explique en qué va a capacitar, quién, más o menos cuándo, ¿verdad? Aquí está la calendarización. Y luego, pues, los registros, ¿verdad? O la evidencia de que estas capacitaciones se dieron. Pueden ser diplomas, el material utilizado, etcétera. A eso se refiere, quiero ver. Incluso esta empresa, ¿verdad? Guarda, como es correcto, pues el material que utilizan, digamos, para dar las capacitaciones. Miren, ellos dicen que cuando entran personas a trabajar les dan una inducción. Entonces aquí está la, miren, estos son riesgos de las personas de oficina, miren, iluminación, ergonomía, caídas, riesgos eléctricos, miren, los peligros, les muestran el mapa de riesgos del primer nivel para que la gente de la oficina sepa a qué se está exponiendo, el mapa de riesgos del segundo nivel, miren, les explican quiénes son las personas que están en el comité y las brigadas, ¿sí? O sea, les dan una orientación, pues, que es como dice la ley, ¿verdad? Que se tiene que capacitar a las personas al ingresar, al cambiar sus funciones o al cambiar la infraestructura. Entonces, todo este material, más el listado de capacitaciones, pues es parte de las evidencias que se pueden tener de cumplimiento de ese punto del programa de gestión. Preguntas sobre el plan de capacitaciones a los trabajadores. Voy a regresar. La presentación. ¿Preguntas? No. Ok. Pero lo importante es que ustedes sepan qué buscarle, ¿verdad? O sea, qué buscar en su programa de gestión. O sea, tiene que haber alguna calendarización de este entrenamiento y un listado, pues, de qué específicamente en qué es lo que van a entrenar. Ok. Vamos a continuar. Hasta aquí llegamos con esta primera parte. Estoy aquí, permítame. Ok, continuemos. El siguiente punto de un programa de gestión son los programas de prevención y sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso psicosocial y otros riesgos, acoso sexual, perdón, y otros riesgos psicosociales. Esto se aborda en el artículo 55 del decreto 86, donde dice lo siguiente. Vamos a leerlo de manera resumida. Dice, los programas preventivos y de sensibilización deberán incluir acciones educativas. O sea, esto es lo que ustedes tienen que ir a buscar. Acciones educativas con la participación de un conocedor en la materia, que contribuyan a desarrollar una cultura organizacional basada en el ser humano, favorezcan un ambiente de trabajo saludable y establezcan un mecanismo de investigación y detección de estos tipos de riesgos. Este elemento del programa de gestión procurará que el trabajo se haga de manera preventiva, que hayan turnos, rotaciones, pausas, de acuerdo a las características de los trabajadores. Por lo tanto,
El programa de riesgos psicosociales deberá implicar las siguientes medidas concretas. Esto es lo que debería de tener. Acciones para minimizar los efectos del trabajo monótono, acciones para que las personas pues, puedan tener relaciones laborales beneficiosas, acciones para que la gente participe en cosas relacionadas con salud y seguridad ocupacional, sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres y acoso sexual, y mecanismos de recolección de propuestas de control de riesgos psicosociales. Vean que estos puntos son bien abiertos. O sea, por ejemplo, el A, que dice medidas para minimizar los efectos del trabajo monótono. Allí se pueden hacer un montón de cosas. O sea, por ejemplo, la empresa podría eh, establecer pausas activas, ¿verdad? Para que la persona pueda romper la monotonía. Eso hace cumplir el literal A. El B, establecer medios para que las relaciones sean respetuosas. Ah, bueno, la empresa puede tener reglamentos o políticas en contra de la discriminación laboral, puede tener sanciones para el acoso laboral o el acoso sexual, puede dar capacitaciones sobre comunicación efectiva o trabajo en equipo. Pues todo eso son evidencias de que están haciendo algo para mejorar las relaciones. Pueden hacer mediciones de clima laboral, ¿verdad? Para ver cómo están las cosas y hacer acciones de mejora. En el C, aquí, una cosa tan sencilla como un buzón de sugerencias de salud y seguridad ocupacional es algo que ya permite a la gente participar o tener un correo, ¿verdad? De contacto donde los trabajadores puedan hacer llegar sus sugerencias. Cumple, ¿verdad? En el D, en la sensibilización, ahí se pueden dar capacitaciones, se pueden poner brochures o pancartas, o se pueden hacer, no sé, ¿verdad? Campañas, digamos, en contra de la violencia contra la mujer, o celebrar un día en contra de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y dar información. Entonces, la ley es bastante abierta, ¿verdad? Le da flexibilidad a las empresas para que puedan cumplir según sus medios y recursos. Y el E, pues igual, ¿verdad? ¿De qué manera la empresa puede darle cumplimiento al E? Bueno, demostrando que da espacio para que la gente se exprese, ¿verdad? Y pueda dar opinión respecto a la temática de riesgos psicosociales. Entonces, este es uno de los puntos que suele ser un poco más difícil de auditar porque pueden haber un montón de cosas, ¿verdad? Que permitan cumplir. Lo importante es ir literal por literal y ver qué dice la empresa que hace, ¿verdad? Para cada uno de los literales. Ahora, si no dice hacer nada para alguno de ellos, es que está incumpliendo. Por ejemplo, digamos que ustedes leen el programa de gestión y no encuentran absolutamente nada para prevenir la violencia contra la mujer. Ah, pues entonces hay un incumplimiento. O ustedes leen el programa y ven que no hace nada relacionado a trabajo monótono. O que no hace nada para promover relaciones laborales positivas en el lugar de trabajo. O sea, no menciona nada. Entonces, un incumplimiento. Aquí hay que tener como un poquito de mente abierta. Les voy a mostrar algunos ejemplos de este tema. Vamos a empezar con el caso de Termopuerto, que es el que teníamos por ahí. Miren este, por ejemplo. Ahorita les muestro. Miren, por ejemplo, aquí es lo que hace esta empresa. Esta empresa, por ejemplo, primero establece una serie de campañas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, miren, sobre prevención del VIH, miren, aspectos para promover un clima saludable, ¿verdad? Y armonioso, miren, o sea, cómo las personas pueden compartir sus problemas para que no se sientan solos. Esto es de salud sexual, ¿verdad? Y reproductiva, este es otro punto. Infografía, ¿verdad? Dando consejos para reducir estrés laboral. Vamos a ver. Miren. En esta empresa, ¿verdad? Por ejemplo, se hace
hay un documento relacionado a clima laboral. Miren, ellos hacen una medición del clima laboral. Ahí está el proceso que ellos es una forma de verificar, ¿verdad? Hasta qué punto, pues, en el lugar de trabajo hay relaciones de respeto y de beneficio para las personas, que era uno de los literales. Sí, aquí está, miren las encuestas que hacen, los resultados. Sí, esta es la encuesta, miren, de clima laboral que se hace ahí. Trabajo en equipo, cómo es el ambiente, cómo es la comunicación. Y la idea es que a partir de estos resultados, pues el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad?, establece acciones correctivas. Igual, miren las personas que se retiran de la empresa, pues les hacen una encuesta de salida para ver a qué se debió, ¿verdad?, su retiro o si ha sido por efectos de clima laboral. O sea, esta es una manera de dar cumplimiento a ese punto. ¿Qué más? No, esto es para el polidrogador. Ya les comparto. Miren. Ellos tienen un programa específico. Quiero ver, esto es, en este mismo punto han mezclado dos. El, el plan de gestión tiene que tener un punto de riesgos psicosociales y otro punto que se llama programas complementarios. Los programas complementarios incluyen alcohol y drogas, enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva. Entonces, lo que dice la empresa respecto a esos otros elementos es que se le tiene que dar formación a la gente y hacer campañas de prevención de esos aspectos. Entonces, esta empresa, por ejemplo, ha mezclado en un solo manual todos esos elementos. Miren, programas para alcohol y drogas, programas para salud reproductiva, programas de prevención de enfermedad de transmisión sexual y programas de riesgos psicosociales, que es todo lo que tiene que ver con salud mental y acoso sexual. Entonces, ellos aquí, miren, aquí es prácticamente lo que les van a explicar a las personas. ¿Y qué hacen? Miren cómo controlan el problema de alcohol y drogas en la empresa, estableciendo limitaciones, les hacen pruebas aleatorias para ver si han consumido sustancias, hacen programas de rehabilitación, tienen una política sobre el consumo de alcohol y drogas. Está firmada, miren, por el director ejecutivo. Miren, hay un programa de prevención sobre alcohol y drogas. Hay campañas, ¿verdad? Luego por VIH, hacen charlas, miren. Enfermedad de transmisión sexual, hacen charlas también, miren. Salud reproductiva. Salud mental, que tiene que ver con riesgos psicosociales. Dan capacitaciones sobre acoso sexual, que era otro de los puntos que abordaba el artículo. Bien. Entonces aquí está, miren qué hacen ellos para prevenir. Ellos tienen una política en contra del acoso sexual. Miren, aquí está todo lo que se hace, miren. Hay charlas, está la política. Evalúan los riesgos psicosociales, miren, aplican cuestionarios para ver en qué situación están las personas. ¿Ven? Entonces, este es el modo particular, digamos, de esta empresa de darle cumplimiento a este punto.
Ya para terminar este punto de los programas de prevención de riesgos psicosociales, uno de los elementos es que la empresa tenía que mostrar que hacía algo para evitar el trabajo monótono. Entonces, ellos, por ejemplo, aquí han creado un documento específicamente donde explican qué hacen. Ellos han implementado un programa de lo que se denomina pausas activas. Miren, tiene que ver con ergonomía, recomendaciones de autocuidado. Miren, están las pausas activas, ¿verdad? Esto es para combatir los efectos del trabajo monótono y repetitivo. ¿Sí? Entonces, vean de que esta empresa pues es bastante rigurosa, ¿verdad? Ha creado pues un documento donde ellos explican qué es lo que están haciendo en temas psicosociales y complementarios. Están las responsabilidades de cada quien. Miren qué van a hacer. Dice que hacen pósters, banners, flyers, dan capacitaciones, miren sobre todos estos temas. Acoso laboral, acoso sexual, miren salud mental, acoso laboral, miren. Si van a hacer póster, pues estas son las dimensiones. Cada cuánto, miren, un tema cada 2 meses. ¿Sí? Y tienen una calendarización, miren, de todas las charlas que van a dar respecto de estas temáticas. Están las fechas, miren. Que son los 4 bloques, ¿verdad? Consumo de alcohol, prevenciones, salud mental, prevención de VIH-Sida. Y aquí pues se van a apoyar, ¿verdad? En peritos o en las unidades de salud. Muchas veces las unidades de salud ayudan con esos temas complementarios, con alcohol, drogas, ITS, VIH. Se le puede pedir ayuda a las unidades de salud cercanas para que puedan pues dar alguna charla de sensibilización. Aquí en la universidad se hace eso, ¿verdad? Ellos dan, la clínica del seguro pues nos da charlas periódicamente de todos estos temas. Muy bien. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? De algunas acciones que dan fe, ¿verdad? O que evidencian que pues la empresa está haciendo, ¿verdad? Lo que establece la ley respecto de este tema, ¿verdad? De prevención de riesgo psicosocial. Entonces vimos un ejemplo para trabajo monótono, vimos ejemplos para las relaciones laborales, ¿verdad? Que era lo de clima laboral. Lo de participación no me queda tan claro como lo hacen, fíjense, porque no sé si en las charlas, ¿verdad? Como no hemos leído los documentos profundamente, si en las charlas es que les dan el espacio para que la gente dé sus sugerencias. Vimos de que hacen campañas sobre la violencia hacia las mujeres, acoso, ¿verdad? Y vean la última que decía recolectar propuestas con atención a los riesgos psicosociales. En esta empresa pues se hacen las evaluaciones de riesgos psicosociales y clima laboral. Entonces cumple literal. Permítanme un momentito.
Muy bien. Este es un formato súper simplificado respecto a cómo se puede ir documentando lo de las charlas, ¿verdad? Pero vean de que cada empresa lo puede hacer a su manera. Lo importante es que cuando ustedes lean ese programa de gestión, busquen pues qué está haciendo la empresa en cada uno de estos puntos. Como les decía, yo lo que no vi mucho es esto, ¿verdad? Lo de la participación. Esto no lo vi reflejado, pero tendría que leer los manuales para ver si eso se hace, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace cuando uno está auditando este punto es que uno dice, vaya literal, por ejemplo, cumple sí, comentario, se identificó, ¿verdad?, que la empresa tiene un programa de pausas activas y recomendaciones ergonómicas. ¿Sí? Hasta ahí llegó, ¿verdad? En el B, cumple sí, la empresa hace evaluaciones de clima laboral anualmente y hay planes de mejora con esos resultados. Cumple. El D, sensibilizar, sí, ¿verdad? La empresa lleva un programa de capacitaciones sobre violencia y acoso sexual y hace afiches periódicamente. Entonces, hay que tener la mente abierta, pero hay que ir buscando de qué manera la empresa pues le va dando seguimiento a estos 5 puntos. Entonces, eso es lo importante. Les voy a mostrar qué es lo que hace la UCA respecto a este tema, solo para que ustedes puedan ver otros ejemplos. Voy a mostrar la página de la UCA. Entonces, respecto a acoso sexual, riesgos psicosociales, aquí en acerca de la UCA, así nos vamos a documentos institucionales. Por ejemplo, la universidad pues tiene políticas de convivencia, ¿verdad? Específicamente hay políticas, miren, contra acoso sexual, acoso laboral, consumo de tabaco, ¿verdad? Hay una política de seguridad y salud ocupacional e institucional también, ¿verdad? Que es el primer punto del programa que hablábamos. La UCA, aquí. La UCA, ¿verdad? Año con año elabora estos documentos que se llaman memorias de labores, donde la universidad pues hace un resumen de las actividades más importantes que ha hecho durante el año, ¿verdad? Entonces, la universidad pues mantiene programas de formación permanente para nosotros como empleados en estos temas. Y aquí, miren, por ejemplo, donde dice comunidad UCA y gestión institucional, muchas veces aquí es donde la universidad pues pone las evidencias de las charlas que ha dado, los eventos que ha hecho, las capacitaciones que ha dado, como una manera de ir dejando registro de todas esas acciones que toma para poder darle cumplimiento a la ley. Entre más grande la empresa, pues es más complicado como irle dando seguimiento a todo, pero el comité, ¿verdad? En este caso, la universidad no tiene público su programa de gestión de riesgos, pero el comité pues tiene un manual donde ellos van archivando todas las acciones que la universidad va haciendo en materia de riesgos psicosociales y prevención de acoso sexual, ITS y otros que vimos en el elemento. ¿Verdad? Realmente fíjense que contra el trabajo monótono no veo yo que la universidad haga cosas como muy específicas, ¿verdad? O quizás yo no las conozco, como la universidad es tan grande, pero, ¿verdad? Los compañeros del comité, pues sí deberían de tener el detalle, ¿verdad? De qué es lo que se hace. Ok, vamos a ver, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando, estos son los elementos, ¿verdad? Ya hablamos de la política, ya hablamos del plan de trabajo, ya hablamos de los objetivos, indicadores y metas y cómo se puede evaluar el programa de gestión. Ya hablamos de lo que refiere a entrenamiento, exámenes médicos, primeros auxilios y ya hablamos sobre riesgos psicosociales. Esto de los riesgos, bueno, programas sobre consumo de alcohol y drogas, prevención de infecciones, salud mental y salud reproductiva, como ustedes ven,
normalmente se hace en conjunto con esto de violencia, acoso sexual y riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque muchos de esos elementos lo que implican es sensibilización. O sea, la empresa realmente no puede dictarle a los trabajadores qué van a hacer o no con su vida, más en este tema, ¿verdad? Que es un ámbito bien personal. No obstante, el deber de la empresa en estos temas de ITS, alcohol y drogas y salud reproductiva es más un tema formativo e informativo. Pero si ustedes se fijaron en el caso de Termopuerto, todo esto se abordaba con políticas contra el consumo de alcohol y drogas, que eso sí lo pueden hacer, capacitaciones sobre estos aspectos, afiches, o sea, prácticamente es eso, ¿verdad? Aspectos para sensibilizar a las personas sobre ese tema. Y lo de riesgos psicosociales, pues ya vimos que son los 5 puntos específicos que exige la ley. Nos va quedando, vamos a ver, bueno, eso ya también ya lo vimos, los exámenes médicos. Entonces nos van quedando 5 puntos, ¿verdad? Nos va quedando el mapa de riesgos, la identificación de peligros, el plan de emergencias, el registro de accidentes y el programa de difusión. Quizás solo por el tiempo vamos a ver lo que es un mapa de riesgos, ¿verdad? Y qué es lo que implica este elemento, porque esto es un aspecto que las empresas pues todas deben de tener, ¿verdad? Independientemente de su tamaño. Y vamos a dejar para la próxima sesión estos puntos, estos otros 4 puntos, ¿verdad? Que son un poquito más amplios para que ustedes los tengan en cuenta. Ok, hablemos entonces de lo que es un mapa de riesgos. Ahorita se lo pongo. Lo que estoy viendo es que en la plataforma solo veo una parte de ese manual del programa de gestión. Pero son 2 documentos. Ahorita les busco el siguiente. Y una sola vez se los pongo, pero voy a buscar ese otro componente porque ese programa, ese documento de Word que les estoy proyectando tiene 2 partes, pero solo estoy viendo la primera, fíjense, se la voy a buscar. No importa, para mientras les voy a explicar qué es un mapa de riesgos ahorita. Okay. Está. Ok. Con eso terminamos. Entonces los voy a poner también ahí porque son puntos del programa. Ok. El siguiente punto, ¿verdad? De un programa de gestión es un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos es simplemente una representación gráfica de la empresa, ¿verdad? Normalmente esto se hace para la empresa en su totalidad o si la empresa es muy grande se puede segmentar en áreas, en pisos, por ejemplo, o en naves, depende de qué tan grande sea la empresa. Aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de mapas de riesgos. En el caso de los edificios, pues tenemos un mapa por cada piso del edificio y luego hay mapas de riesgos, digamos, un poco más macro. Por ejemplo, toda esta zona donde está el John de Cortina, la T, hay un mapa de riesgo grande
pero también hay mapas pequeños por piso. Un mapa de riesgos sirve, ¿verdad?, para que las personas sepan cuáles son los riesgos a los que se exponen al estar en un sitio. Los riesgos que se representan en estos mapas son riesgos que no dependen del trabajo que hacen las personas, sino que son condiciones que siempre están ahí. Por ejemplo, una máquina que está ruidosa o una máquina que es caliente o, por ejemplo, una potencial caída de objetos, porque hay unos estantes y si tiembla, pues eso no puede caer. O sea, cualquiera que llegue a un lugar puede ser víctima de eso, ¿verdad? Entonces, un mapa de riesgos no son condiciones que dependen del trabajo que se haga, son condiciones que están ahí y que siempre van a estar ahí, ¿verdad?, hasta que se corrijan, ¿verdad? En el artículo 43 del decreto 86 dice que el empleador debe de formular este mapa con un plano del lugar de trabajo, ¿verdad? Y que en ese plano lo que va a hacer es que va a ubicar los riesgos laborales. ¿Para qué? Para que las personas, pues, el comité, ¿verdad?, primero, pues, pueda adoptar controles y, pues, que la gente sepa a qué se expone. Y dice, pues, que este mapa de riesgos se tiene que hacer además de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo. Entonces, son dos cosas diferentes. Los riesgos del mapa de riesgos normalmente se suelen denominar riesgos generales. ¿Por qué generales? Porque no son propios de un puesto específico, ¿verdad? Entonces, el mapa de riesgos es una cosa como esta, así de sencilla como lo que ustedes ven aquí. Miren, es un croquis de las áreas de la empresa. En este caso son 2 pisos de oficina, miren. Y lo que se hace es que se representan en el mapa, ¿verdad?, a través de pictogramas, respetando los colores de seguridad, cuáles son las condiciones peligrosas que ahí se pueden encontrar. O sea, aquí podemos ver, ¿verdad?, hay peligros ergonómicos, de ruido, de atrapamiento entre máquinas, caída a diferente y al mismo nivel, riesgos eléctricos, miren, ¿sí?, riesgos ergonómicos. Y aquí está la leyenda donde nosotros podemos saber, ¿verdad?, exactamente qué es cada uno de los pictogramas. Lo que es importante es que este mapa se mantenga en un lugar visible, pues. Eso es algo que ustedes no van a poder verificar, pero sí en el programa debería de estar el mapa que han hecho o mapas que se han hecho para la empresa que ustedes están analizando. En este mapa, lo que es obligatorio es poner los peligros, o sea, todo lo que está en amarillo. Lo que está en verde y en rojo y en azul no es indispensable colocarlo. Es más, aquí pues parece que han hecho un poco una mezcla entre un mapa de riesgos, que es esto, ¿verdad?, y un mapa de evacuación, porque han colocado algunas señales verdes que indican salidas y acceso a botellines. Eso no se debería de hacer, no es una muy buena práctica, porque lo que puede hacer eso es que puede saturar y perder a la persona respecto de qué es lo que debería de ver ahí, ¿verdad? Lo ideal es que en estos mapas solamente se coloquen pictogramas amarillos indicando pues las condiciones peligrosas. Este es un mapa de riesgos que está bastante detallada, ¿verdad?, lo que está dentro de las oficinas, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser simplemente un croquis donde se distingan los nombres de las áreas y ahí pues colocar los distintos pictogramas. Quizás solo para cerrar, les quisiera mostrar un mapa de riesgos de una unidad médica del Seguro Social. Que ustedes puedan ver. Y algo así es lo que ustedes deberían de buscar pues en su programa de gestión del lugar que ustedes analicen. Ya le voy a dar zoom. Miren, entonces en el mapa de riesgos, bueno, aquí esto todavía está en corrección, ¿verdad? Porque en el mapa de riesgos, todos los que son condiciones potencialmente dañinas tienen que tener el símbolo que está acá, ¿verdad? Un triángulo amarillo con negro, porque eso significa advertencia en seguridad. Entonces, esto está malo porque debería de estar en amarillo, ¿verdad? Entonces, vean, está el croquis, están las que vienen con su nombre, ¿sí? Y están, pues, los peligros existentes, ¿verdad?, en los diferentes lugares de ese recinto.
caídas, peligros ergonómicos, peligros biológicos, ¿sí? Caída de objetos. Y los mapas, para facilitar la comprensión de lo que es el mapa, ¿verdad? Pues debe de tener una leyenda siempre, ¿verdad? O un cuadro de simbología donde las personas pues puedan ver la simbología y entender qué significa cada uno de los diferentes pictogramas que están ahí. Vean que como este es un mapa de riesgos, tal cual les expresé, ¿verdad? No se ven flechas verdes, ni flechas rojas, ni azules. ¿Por qué? Porque en este mapa solo estamos viendo condiciones peligrosas que pueden afectar a cualquiera que esté ahí. Por ejemplo, vean, aquí en esta unidad, ¿verdad? Hay una zona donde hay una planta eléctrica. Entonces aquí cualquier persona que entre puede sufrir una descarga. Igual, aquí hay sustancias inflamables, ¿verdad? Cualquier persona que entre ahí, pues se puede exponer a sustancias químicas. Aquí se depositan sustancias contaminadas, como con sangre, fluidos corporales. Entonces, vean, hay desechos bioinfecciosos, ¿verdad? O riesgos biológicos. Entonces, estos peligros están ahí y no importa, solo por el hecho de ingresar a esa zona, ustedes se expondrían a esos peligros. Entonces, ese tipo de cosas son las que se representan aquí. Claro, la persona que se encarga de hacer limpieza en el hospital tendrá sus peligros específicos, ¿verdad? De su puesto. Pero este mapa no tiene esa función, sino que este mapa lo que representa son las condiciones dañinas que están en un recinto que pueden afectar a cualquier persona, ¿verdad? Que pueda pasar por ahí. Entonces, este es un ejemplo pues, de un mapa de riesgos. ¿Ya? Y las empresas están obligadas, según veíamos en el artículo, a elaborar estos mapas de riesgos para representar los peligros, ¿verdad?, generales y aparte, pues, hacer la identificación por puesto de trabajo. Ok, entonces hoy sí voy a dejar de compartir esa pantalla. Voy a volver aquí. Bueno, entonces con eso, ¿verdad? Hemos abordado pues todos estos puntos que he marcado, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá. Les pediría que por favor traten de ir revisando pues su documento, ¿verdad? Y garantizando que han comprendido lo que tienen que buscar. Si hay algún punto que no entienden cómo buscar o no saben si su manual cumple o no cumple, pues por favor pregúntenme. Y pues nos veríamos entonces ya el día de mañana presencial y en los laboratorios. Deseo que tengan un feliz día. Ya les subo esta parte del mapa de riesgo que no estaba en el documento original y pues quedamos pendientes para vernos mañana. Así que les deseo un feliz día, ¿verdad? Que estén muy bien y nos vemos mañana. Ya les voy a subir la grabación. Que estén bien, cuídense. Gracias, Inge, gracias. Gracias, Inge. Feliz día. Cuídense.